Bueno, retomando el podcast y haciendo de cuenta que no pasó nada en el medio, voy a hablar hoy de los mentores. En realidad quería hablar de la inspiración. Vamos a ver si se genera una conjunción entre ambos, porque ya veo que la tiene, y que por algún motivo me dan ganas de hablar de estas dos cosas al mismo tiempo. En fin, el podcast de hoy es mentores e inspiración. Me encantó. Inspiración es un juego de palabras mío, no me lo roben, porque probablemente le ponga el título de algo, el podcast probablemente, donde yo reúno dos conceptos que para mí son claves y están organizados en etapas. Inspirar y ir a la acción, ¿no? Inspiración y exhalación, yin y yang. Entonces, el juego de palabras tiene intrínseco la palabra inspirar, ¿no? De sentirse inspirado, inspir, de ir hacia, y acción. Y juega con la palabra inspiración, pero agregándole el acción. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con los mentores, maestros, guías? Generalmente son los proveedores de la inspiración. Y la inspiración, vamos a pensarla como esa semilla que contiene la sensación de tu deseo ya realizado. Porque si te pones a pensar qué cosas te inspiran, muchas de esas cosas van a ser personas, personalidades. También te van a inspirar ciertos, sobre todo cosas abstractas como el arte, por ejemplo. Porque intrínseco en eso hay una identidad. Entonces, ¿qué es lo que revela una música cuando te inspira? Revela parte de tu identidad. ¿Y a qué corresponde esa identidad? Seguro que no al hacer, tener o incluso pensar, sino a la clase de persona que sos. El arte y lo abstracto te va a remitir a la clase de persona que sos. Para marcar esta diferencia, estamos hablando de que no es lo mismo qué haces a quién sos cuando haces eso. Porque básicamente podemos hablar de personas que tienen un trabajo y no lo disfrutan, o que tienen ese mismo trabajo y sí lo disfrutan. Y así con lo que sea, ¿no? Que tienen dinero y no lo saben disfrutar, que tienen dinero y lo saben disfrutar. Que tienen ganas de hacer algo y lo hacen, que tienen ganas de hacer algo y no lo hacen. Que hacen algo y se sienten culpables, que hacen algo y no se sienten culpables. ¿Qué es esto? La identidad. A partir de la identidad se forjan nuestras decisiones. Si tuviéramos que situar la identidad en una parte de nosotros, podríamos decir que es un conjunto entre lo consciente y lo inconsciente, pero es verdad que el subconsciente se va a encargar de gestionar el 80% de las acciones que determinan nuestra identidad. Y el consciente va a estar ahí intentando generar nuevas. Es el que después un poco nos castiga cuando no cambiamos algo. ¿Por qué no cambié esta actitud? Bueno, porque está programada fuertemente en tu subconsciente. Y conscientemente no estás siendo consciente de que tu subconsciente tiene sus motivos, tiene sus fundamentos, basado en memorias y emociones fuertes como para decir, che, esto hay que sostenerlo. Sea un buen hábito, sea un mal hábito, un hábito regular, tu subconsciente lo va a querer sostener porque considera, de hecho no considera, en algún momento de tu vida le diste la orden y le dijiste, che, esto no me lo hagas pensar más, vamos a hacerlo, porque nos ayuda a sobrevivir. Bien, dicho esto, ¿para qué sirve un mentor? Yo creo, me pasa lo siguiente, parte de mi trabajo y de mi vocación tiene que ver con ser mentor y guía. A la vez, todavía tengo mis juicios. Cualquier persona que esté escuchando esto y que trabaje como, o que dé clases o que guíe personas, como ponerse el disfraz de yo te voy a acompañar a resolver algo, genera un montón de resistencias. Yo creo que es mentira si alguien te dice que no. ¿Cuál es la diferencia? Que hay una identidad que dice igualmente lo voy a hacer, porque considero que voy a aprender incluso de los posibles errores, y hay una identidad que dice no me atrevo, lo voy a hacer cuando esté listo para. Y uno de los mitos acá es que nunca estamos listos para, básicamente. Fin, se terminó el mito ese, no lo uses más porque no sirve para nada. De hecho, hay una frase mucho más fuerte que te recomiendo usar, que es fingilo hasta que lo seas, o hasta que suceda, o hasta que lo hagas. Y esta frase implica una actitud de acción.
Implica una actitud de inspirarte e ir a la acción, incluso cuando no te consideras preparado o preparada, o una parte de vos no se considera listo. Está bien, porque no existe el estar listos. Hay un perfil de personas que es los que estudiamos infinitamente y eternamente. Y nos llegamos a creer que es porque nos gusta estudiar, que no quiere decir que no, pero sí quiere decir que si tenemos un exceso de estudio, es muy probable que la creencia de fondo sea: para ser quien quiero ser, necesito estar listo. Bueno, ese mito en este momento lo haces un bollito y lo tiras a la basura porque no te va a llevar a nada, ya lo sabes, es una evidencia. Ahora mismo hace un zoom out y mira tu vida en relación a esto, vas a ver que eso no te lleva a nada. Quédate con esta nueva filosofía, que la mejor forma de aprender es enseñando. La mejor forma de escuchar es hablando también, pero de manera consciente. O sea, haciendo que todo esto sea una experiencia, que enseñar sea una experiencia, no que sea automático, no que sea me tiro a hacerlo porque sí, porque estoy habitando la experiencia, estoy en un estado de flow, lo que llamamos estados alfa. Si mi vocabulario sentís que se va por las ramas o estoy hablando de cosas específicas, te recomiendo que te sumes a la comunidad de ciencia y espiritualidad, que en este momento es un grupo de Instagram. Me puedes pedir el link o puedes buscarlo en mi perfil de Instagram, porque ahí vas a tener acceso a las clases que te van a marcar las directivas y todo el contenido conceptual, teórico y también práctico, sobre el cual después los podcasts hablan. Yo en el podcast siento que le hablo a las personas que ya me conocen, entonces voy a profundizar en términos que ya venimos viendo. Te invito a que te formes con toda la información que hay gratuita ahí, porque realmente es muy profunda y es muy aplicable, que creo que tiene que ver con mi personalidad. Volvemos a los mentores y a la inspiración. Entonces, yo estaba hablando del juicio que nos genera el hecho de enseñar, o digamos pararnos en el lugar de, che, esto yo ya tengo herramientas para guiarte. ¿A quién? Por lo menos al que todavía no consiguió lo que yo conseguí, por lo menos. ¿Y con qué herramientas? Con las mías, por lo menos. También con algunas herramientas de los demás que yo no aplique, pero que te puedan servir, ¿por qué no? De hecho, este es un tema que me interesa profundamente y que probablemente se me haga un poco largo, porque mi verdadero cambio en la vida estuvo vinculado con mentores, con maestros. Y mis dolores más grandes estuvieron involucrados también con la ausencia de mentores o maestros y con la idea de que yo tenía que ser mi propio maestro. Por ejemplo, en la música, mi primera etapa de la vida hasta los 20 y pico, yo quería ser músico y estudiaba y aprendía y tenía facilidad y todo, pero nunca nadie me enseñó cómo se hace para vivir de eso. Y no era algo que podía haber descubierto por mí, o sí, qué sé yo, pero en mi caso no fue. Necesitaba un guía. Y nunca conocí a una persona que viva de eso, de la cual aprender, ni tampoco sabía que podía acercarme. Encima en el mundo de la música yo tenía mis juicios también. Resulta que cuando empecé acroyoga, tuve la experiencia de que aprendí a hacer parada de manos con una profesora que en ese momento no hacía parada de manos. Me enseñaba así, ¿no? Y no me olvido nunca más de esto, de que la persona que me enseñó a desarrollar esta habilidad, ella no la había desarrollado como yo incluso. O en ese momento creo que tampoco tenía su parada de manos. Sin embargo, me enseñó y me guió a que yo lo haga. Después terminó siendo mi mentora en otras áreas, de otras áreas suyas también. Y me interesa porque esto tiene que ver con la mentalidad de la persona, no con lo que hacemos. Y muchas veces incluso podemos guiar o inspirar a otros mientras nosotros no estamos siendo guiados ni inspirados. No es muy sostenible en el tiempo, pero sí funciona. Yo puedo conocer la forma en la que se logra algo y enseñárselo a alguien, sin la necesidad de que yo lo tenga que hacer o lo esté haciendo en este momento. También tengo una psicóloga que lo considero increíble sus sesiones y su trabajo, pero tiene sus problemas, ¿no? Y probablemente lo que me guía a mí no lo aplica. ¿Por qué? Porque un mentor no es una persona que sabe más. No es una persona que tiene resuelto todo en la vida. Es una persona que tiene claridad de cómo guiarte a que vos tengas claridad. El ChatGPT puede cumplir esta función. De hecho, estoy friqueando con desarrollar eso porque una de las metodologías que uso, que es la bioneuroemoción,
trabaja de una forma bastante metódica que nos permite reflejarnos, me estoy yendo por las ramas, lo sé, permite reflejarnos en base a los hechos. Y cuando vemos solamente los hechos y no nuestras interpretaciones sobre los hechos, es doloroso y es incómodo, pero nos libera de las interpretaciones. Si no leíste el curso Milagro, te lo recomiendo, y si no, anda a mis clases porque siempre lo menciono y explico cómo se vincula con todo este universo, incluso con las neurociencias. Entonces, volviendo a los mentores y a la inspiración. ¿Por qué un mentor inspira? ¿Y por qué es una de las fuentes de inspiración más potentes? Es verdad que te puede inspirar la música, es verdad que te puede inspirar un libro, es verdad que te puede inspirar el estudio o te puede inspirar tu contexto. Pero un mentor es una persona que vos elegís para que te guíe en base a cómo ves y cómo considerás a esa persona. Tiene un plus, que estás invirtiendo tu energía, tu tiempo y tu confianza y tus verdades en esa persona. A esto yo le llamo apalancamiento. Es una forma inteligente de apostar a tu voluntad. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en el que yo elijo y contrato un mentor, y estoy hablando de esto porque en este momento recientemente, junto con mi socio, contratamos una mentora de negocios que nos inspira muchísimo, pero demanda muchísima energía, muchísimo dinero y muchísimo compromiso. Entonces, sin embargo, esta persona probablemente también tiene en las redes probablemente todo el contenido gratuito y libre. Seguramente que sí. Entonces, ¿por qué decidimos comprometernos y pagar, aparte de que nos van a guiar de forma personalizada? Hay un pacto interno, de una fortaleza interna, donde lo que estamos haciendo es generar un compromiso con ese momento de inspiración potente y convicción. Cuando yo digo, esta persona tiene algo que me refleja y que siento que ya lo trabajó y que esta persona lo tiene claro, ¿qué tan importante es para mí ser esta clase de persona? O sea, ser la clase de persona que es mi mentor o mentora, en este caso. ¿Y a dónde creo que me puede llevar ser así? Si yo fuera así, ¿a dónde estaría? ¿No? Si yo tuviera la mentalidad de mi mentor y dejase de creer que tiene que ver con las circunstancias, ¿a dónde podría llegar con esa mentalidad? Con esa valentía, con esos valores, con ese compromiso, con esa constancia, con esa templanza, con esa sabiduría, con esa madurez. ¿Qué clase de vida generaría yo? Claramente la clase de vida que te lleva a cumplir tus deseos o a ser la clase de persona que siempre quisiste ser. Entonces, cuando invertís en un mentor que vos elijas, vas a estar invirtiendo en tu futuro, en tu deseo, en el deseo y en la vida que te va a llevar a sentir la emoción que sentiste en el momento que decidiste contratar a tu mentor. No sé si me explico. Porque es verdad que para hacer una inversión muy grande, de compromiso a muy largo plazo, se necesita tener una convicción total de que eso va a funcionar. Generalmente haces una inversión en energía, en tiempo, en compromiso, que es mayor a cualquier otra inversión. Y mientras más grande es esa inversión, más compromiso estás generando, así que más te vale hacerla con lo que sea que te lleve a ser la clase de persona que querés ser. En este contexto, un mentor, y se dice mucho esto en el mundo del autoconocimiento o del paso a la acción, a concretar definitivamente las cosas que uno insiste con que quiere, que el 80% del trabajo ya está hecho en el momento en el que decidís hacer esa inversión, esa apuesta. ¿Por qué? Porque ya estás activando en vos tu compromiso más grande. A veces es dinero, a veces es una promesa. A cada persona le va a generar compromiso algo distinto. Algunos se sienten comprometidos por quedar bien. No importa si te lleva a hacer lo que vos querés. Algunos sienten compromiso por no fallar, otros por haber pagado, otros por lo que sea. Úsalo a tu favor. Eso se llama apalancamiento. En mi caso, los mentores siempre fueron grandes apalancamientos. De hecho, estoy haciendo este podcast porque empezamos hace poco esta nueva mentoría y me generó inspiración, me generó un orden mental, me generó de cosas que ya están en mí, sin embargo que no las pongo en práctica a no ser que tenga este compromiso. Me siento acompañado, siento que alguien está esperando algo más de mí. Siento que alguien apuesta, porque también lo que sucede con los mentores es que si no consideran que sos la persona, que
que estás dispuesto a atravesar esto, que tu mentalidad, tus emociones y tu identidad está dispuesta a atravesar esto. Si ellos no lo consideran, obviamente si son mentores honestos y con experiencia, no te van a guiar, porque ningún mentor quiere guiar a una persona con la cual no tengan éxito. Es completamente frustrante. Ni siquiera con la cual no tengan éxito, sino con la cual sepan que esa persona no está dispuesta a hacer lo que hay que hacer. Y acá es donde la valentía es un determinante súper importante, si no es el principal. A la hora de elegir a las personas que vas a guiar, querés asegurarte de que esa persona al menos tiene la valentía de comprometerse con quien quiere ser. Fin. Si tiene esa valentía, va a hacer todo lo necesario para que eso funcione. Incluso sucede muchísimo en las mentorías de quizás valores altos, aunque es relativo, que las personas tienen que endeudarse para comenzar eso, para comenzar esa mentoría, y esa actitud termina siendo lo más importante de la mentoría. Porque la persona se demostró que está dispuesta a atravesar riesgos y que va a dar lo mejor, incluso se endeudó. En mentorías de negocios, ¿no? O de finanzas. Esto lo veo mucho y también lo he hecho. Entonces, claro, iniciar un proceso de mentoría no es tan sencillo, tenés que ser valiente. No se me ocurre otra forma de decirlo. Tenés que estar inspirado o inspirada, pero también tenés que tomar un acto de valor, porque estás arriesgando. Pero también el acto de valor es que si no arriesgás, no lo vas a dar todo. Al menos este momento, vamos a llamar de contratar un mentor, te va a marcar qué tan comprometido o comprometida estás en la decisión de ser quien querés ser. Y es un indicador. Pero sí te aseguro que hasta acá todavía no empezaste a trabajar y ya empezaron a pasar un montón de cosas. Un montón de cosas. Una de ellas es elegir enfocarte en una mentalidad, en una corriente. Eso no podría suceder si no invertiste todo tu compromiso con una visión. Y esto ya lo viví en distintas mentorías de distintas áreas de la vida. En finanzas, en crecimiento personal, en entrenamiento físico. En todas, la primera propuesta es, lo vamos a hacer de esta manera. Y no te tomes la libertad de elegir qué cosas sí y qué cosas no. Porque si yo soy tu mentor y me elegiste, yo sé de qué manera te llegó, pero tenés que respetarlo. Por eso generalmente las garantías, que son completamente honestas en este sentido, te dicen, si vos haces lo que te digo, vas a conseguir resultados. Y si haciendo lo que te digo no lo conseguiste, te devuelvo la plata o te acompaño infinito hasta que lo consigas para ver qué está pasando. De paso yo aprendo. Pero si no haces lo que te digo, no te lo puedo garantizar. Y esto es clave. Porque acá lo que sucede es que te enterás que no existía una verdad. Que la verdad más importante es la que funciona. Y lo que funciona es seguir un camino determinado, porque es la única manera que te permite sacar conclusiones y métricas en la vida real. Entonces, si yo no respeto un método tal cual está, no lo puedo juzgar. Porque yo no sé cuáles de esos factores que hice o que no hice eran determinantes. Entonces, en este sentido, en mi caso, que a mí el tema de dinero fue algo que me generó mucho dolor y mucho miedo durante mucho tiempo, para mí, apalancarme con dinero era la mejor forma. Era la mejor forma de comprometerme. Y creo que lo sigue siendo. Son esas cosas que probablemente nunca cambien. Entonces, mientras más grande es la inversión, más grande es mi compromiso de hacer lo que se me dice que tengo que hacer. Y ya tengo suficiente cantidad de procesos y mentorías como para saber que en estas cosas me comprometo. Porque también siento que alguien está trabajando en mí. No siento, sucede realmente. Pero es esto de, ¿esta mentoría sirve solamente para mí? Y para mi crecimiento personal. Y en principio no le sirve más a nadie. Ese capricho te conecta con tu autenticidad. Y no te queda otra que enterarte que estás creciendo para vos. Vas a tener que dejar de lado un montón de cosas que tienen que ver con hacer felices a los demás, pero tenés a tu favor una mentalidad que te inspira y que te dice, che, primero estás vos. Primero ponerte
tu propio cinturón de seguridad, tu propia máscara de oxígeno, porque si vos no estás bien, no vas a poder acompañar a otros. Aunque me contradigo porque antes dije que igual sí se puede. Sin embargo, no es tan sostenible en el tiempo y no te van a dar ganas, que eso es lo más importante. Este podcast lo estoy grabando porque me dieron ganas, me inspiré. Y me inspiré porque empecé a trabajar con mentores. Y me siento sostenido emocionalmente y mentalmente. Siento un hilo conductor de los próximos 6 meses muy fuerte, muy potente, porque hay un compromiso muy grande. Y uno de los deseos que tenemos todas las personas es vincularnos en compromisos muy grandes. Queremos estar comprometidos. No me quiero ir por las ramas de los vínculos poligámicos y monogámicos y el compromiso y tal, o cómo se viven los vínculos, pero sí lo que quiero decir es, no consideramos una vida llena o un vínculo lleno cuando en algún aspecto no hay un compromiso vital, un compromiso inspirador, ¿no? Un trabajo más allá de nosotros, con un propósito en común. Es lo que veo en los vínculos o en las empresas que sortean y superan cualquier tipo de conflicto. Generalmente es porque hay un propósito mayor. ¿Cómo se decide la palabra última? Por el propósito mayor. En este caso no tiene que ver, vamos a hablar de una sociedad, ni siquiera tiene que ver con cada uno de nosotros ni nuestros beneficios, que sí. Pero el proyecto en sí tiene su propia identidad y nosotros queremos que eso funcione. Lo mismo ocurre con un vínculo. Hay que ver qué es lo que queremos construir, qué cosa nos da ese vínculo y qué le damos a esa creación que el día que se termine, por el motivo que sea, eso haya dejado algo, haya trascendido. Esta es la sensación del propósito. Y la sensación del propósito te conecta más que con el objetivo, con quién quiero ser en la construcción de algo más grande que yo. Esta sensación de estoy al servicio. Conciencia de unidad. Entonces, volviendo, habrá distintos tipos de personas. Yo soy de los autogestivos y controladores y que resuelvo las cosas por mi cuenta y tal. Y a mí me sirve mucho trabajar con mentores, sin duda. No sé si a otro tipo de personalidad le servirá o no, no lo puedo afirmar, pero sí sé que es algo que recomiendo y también por algún motivo yo elegí este rubro en la vida. O sea, confío realmente en lo que es el acompañamiento. Ahora, ¿cuál es el rol del mentor? Porque estábamos hablando de cómo uno lo recibe. El rol del mentor tiene mucho que ver con la capacidad de darle a la persona, conectar a la persona con su visión organizada, coherente y clara de la clase de persona que quiere ser. Pero para esto se necesita un método, para esto se necesita una visión muy, muy entrenada, porque esto, aunque no lo crean, se entrena y es muy complejo. Y una de las complejidades más grandes es que de alguna forma no tenés que creerte la historia que te viene a contar esa persona. A ver, miren las películas, ¿no? El maestro oriental, el gurú, el maestro Yoda, cualquier maestro, en todas las películas hay mentores, los puedes detectar, no siempre son maestros zen espirituales, a veces el burro de Shrek, por ejemplo. Pero un maestro, una de las cosas que hace es desafiar tu verdad, desafiar la historia que te contás y ver tus hechos, ver tus capacidades limpias de juicios. No es fácil. Y generalmente un amigo no suele necesariamente tomar este rol, porque muchas veces, sobre todo si tu ego es muy fuerte y sos muy insistente con tus historias, un amigo no te va a querer incomodar tanto, a veces. Hay de todo. Generalmente los que te incomodan son los más locos, que parece que hasta están dispuestos a que ese vínculo se pueda terminar, y eso es es un buen indicio de una amistad que te va a mentorear. ¿Por qué? Porque más te vale rodearte de personas que no estén todo el tiempo validando tus historias. Sí, tus hechos, pero no tus historias. Porque tus historias te generan límites. Y si tus historias hablan del futuro y del entusiasmo, buenísimo, pero procurá, o que tus amigos o tus mentores procuren, de que estés siendo coherente con ese entusiasmo y esa visión.
Y acá comienza el camino a la realización de la manifestación de lo que quieras. Entonces, una de las cualidades de un mentor es que te pueda guiar a tu coherencia en base a tu voluntad y a que pueda detectar tus debilidades, pero no las debilidades que vos conocés, que te analizás todo el tiempo, las debilidades que se evidencian cada vez que sos incoherente con lo que crees. Entonces, un mentor también va a tener la habilidad de demostrarte por qué tus excusas no funcionan y no tienen sentido. Pero para eso hay que tener un desarrollo muy potente de la habilidad de sacar de encima las interpretaciones y los juicios y basarse en los hechos y el potencial verdadero de la persona. Entonces un mentor va a ver cuál es tu fortaleza y cuáles son los palitos que pisás por los cuales te frenás en tu camino. Y un mentor también sabe cuáles son las estrategias de tu ego para frenarte. Y puede ver con más claridad, con más distancia. Entonces no vive con tanta... De hecho, un mentor no va a vivir tus abrumaciones, tus conflictos mentales, tus miedos, por suerte. Cuando hablamos del camino del héroe en la Odisea, esto que tiene que atravesar Odiseo en el canto de las sirenas, ¿sí? En el camino a su odisea, ¿sí? A sus objetivos, a su visión, él ya sabía que iban a cantar las sirenas. Entonces, su decisión fue: átenme al mástil porque yo sé que no tengo la voluntad de resistir esto. Sin embargo, tuvo una voluntad creativa e inteligente que fue: átenme. Si lo que va a arruinar mi camino va a ser que yo voy a escuchar las sirenas y emprender mi regreso, porque sé que las sirenas me van a hablar de cosas que yo les voy a creer, lo sé, ya me ha pasado. Esto es el autoconocimiento. Átenme al mástil y no me escuchen. En este momento soy consciente, estoy sobrio. Átenme acá y no me escuchen cuando les diga que me desaten. Va a pasar lo siguiente: les voy a pedir por favor, voy a rogarles, los voy a amenazar y todo, ¿no? Pero átenme y no me desaten hasta que pasemos esta parte del océano. Eso hace un mentor con vos, o te enseña a ser. Eso hace un líder, y eso haces cuando te liderás. Y esto se aprende. Y aún así, aunque lo aprendas, cuando te aislás de una figura de mentor, de alguien en quien creas, de alguien que te inspire, siempre hablando de estándares más elevados, siempre teniendo un modelo de referencia mayor. Y ahora voy a profundizar un poquito más en los tipos de modelo de referencia. Pero cuando haces eso, tenés la posibilidad de verte como la persona que se auto-boicotea. Si yo tengo un modelo de referencia en quien confío y que ya lo tengo determinado, digo, esta clase de persona tiene estos desafíos ya ganados, o tiene este estilo de vida que quisiera tener, o me inspira a quien yo quisiera ser, entonces es mi modelo de referencia. Y esto ya te da respuestas. Por esa persona representa tu voluntad. En tu cabeza tenés un montón de cosas. Tenés tu voluntad y también tenés tu rumia mental y todas las historias que te contás para mantenerte en el lugar donde estás. Pero tu mentor te va a servir de modelo de referencia. Entonces, a la hora de que tengas que tomar una decisión, o estés en una dicotomía mental, o esta sensación de soy dos personas y a veces siento tal cosa y a veces siento la otra, usa tu modelo de referencia. En programación neurolingüística esto se baja a la práctica y se llama modelaje. Directamente vas a modelar a esa persona que es tu referencia. A veces hasta en la postura y en la forma de hablar y todo eso, pero también en la forma de tomar decisiones. ¿Qué decisión tomaría esta persona? ¿Qué consejo me daría esta persona? ¿Qué me diría esta persona ante esta situación? Y esto te va a hacer ver cómo te ve tu voluntad, ¿no? Separemos tu voluntad de tu rumia mental. Tu voluntad es eso que va a construir tus deseos futuros y va a construir la clase de persona que querés ser. Y tu rumia mental es esa parte que ya hablamos muchas veces en mis clases, movida por este mecanismo de tu cerebro reptiliano que quiere sobrevivir, llegado a tu corteza prefrontal. Lo que va a hacer es transformarlo en ideas y creencias que te van a mantener en el lugar para no pisar lugares nuevos. Pero tu voluntad necesita lugares nuevos. Y tu mentor conoce esos lugares nuevos. Obviamente, un mentor no es algo externo a vos, es el reflejo de esa voluntad interna, ¿sí?
Solamente que pagar, vamos a ser muy precisos en el mundo material, pagarle a un mentor es pagarle a tu voluntad interna, es apostar a tu voluntad interna, es creer, confiar y considerarla válida y verdadera. Necesitamos símbolos, necesitamos rituales. Por eso un mentor funciona bien y lo va a seguir haciendo durante toda la historia. Por eso lo estudió Campbell. Durante toda la historia, a lo largo y a lo ancho de la humanidad, existe el mentor y es completamente un acto psicomágico, que no es nada loco. Esto es algo cognitivo. Es utilizar un ritual para generar un compromiso mayor con uno mismo. Y a la vez es algo real, ¿no? Te va a decir qué cosas te va a encaminar. Bien, voy a profundizar en un poquito más en el origen de los símbolos. Me meto un poco en la psicología junguiana y en el trabajo de Campbell y el origen de los mentores. Para resumir, Dios es un mentor, ¿no? La idea de Dios, la construcción que tenemos de un Dios y esta humanización que tenemos de un Dios es justamente para tener una ley, un ideal al cual yo me quiero parecer. Eso funcionó siempre así. Mientras más personificado esté, más fácil para mí modelarlo. Por eso es que existían muchos dioses, que cada dios tenía ciertas características. Y por eso es que incluso en los mantras o en las visualizaciones, en las filosofías orientales, se evocan esas personalidades porque uno quiere ser, quiere tener esas cualidades, ¿no? Jesús, la Virgen María, Krishna, Buda, lo que sea. Querés integrar esas cualidades. ¿Qué sucede con esto? A lo largo de mucho tiempo hubo una cercanía más profunda y la religión o la espiritualidad como teniendo en cuenta, o sea, espiritualidad como religión o como una vida más esotérica, estaba basada en estos modelos, en estos rituales y símbolos que nos generaban un montón de efecto. Hoy en día los tenemos igual y muchos recurrimos a estas cosas, sin embargo, en nuestro inconsciente colectivo rige otra visión que tiene que ver con otro paradigma, que es la ciencia. Entonces nuestros modelos van a estar más basados en ciencia. Y aunque te guste creer en Krishna, en Buda y en Cristo, no va a hacerte tan potente por la lejanía cultural que hay. Ya no está en nuestro inconsciente colectivo tan fuerte como está la ciencia, por ejemplo. Hoy viene un científico que ni siquiera tiene nombre, pero aparece en una revista o en un TikTok, en Instagram o en Google, o en ChatGPT, y te dice, esto es así, está basado en la ciencia, y a la mierda Buda. Es como, Buda y Cristo dicen esto, pero la ciencia te dice, tenés que comer bien para tal cosa, y chau vida espiritual, tenés que comer bien. Entonces, creemos mucho en esto. Y vas a un médico, y por más que reces 1000 Padres Nuestros y te vengas de una cultura católica, no va a ser tan fuerte como es hoy en día la cultura, el paradigma de la ciencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Algo que sí detectó Campbell y que después fue prácticamente, no después de Campbell, pero a la par, el origen de la psicología, es entender que los rituales, los rituales y el significado son una comunicación directa con el inconsciente. Créeme que no me fui de la temática de mentores e inspiración. Todo lo contrario, estamos adentrándonos en lo más profundo. Entonces, un ritual se utilizaba para generar un mensaje directo al inconsciente. Porque claro, tu inconsciente no entiende si vos le decís, che, quiero ser un empresario exitoso. Todos los días se lo repetís. Esto es lo consciente. ¿Por qué no genera directamente algo al inconsciente? Porque necesita coherencia. Necesita coherencia. Y la coherencia involucra el pensamiento, la palabra, la emoción, los hechos, la evidencia, involucra un montón de cosas. Los recuerdos, la memoria incluso, que necesita todo tu cuerpo y tu mente integrar a la vez para enviar una señal al subconsciente. Esto quiere decir, yo no le puedo dar una orden a mi subconsciente, o en realidad mi subconsciente no la va a integrar a no ser que yo le dé algo alineado, un pack completo, idea, pensamiento, palabra, emoción y coherencia con mis acciones. ¿Está? Y evidencia. Le mando eso a mi inconsciente, ok. El inconsciente lo recibe y te va a decir, esto me convence. Creo que sí es necesario cambiar este aprendizaje anterior por este nuevo,
porque va a ser muy útil para lo que tenemos que vivir y lo que queremos. Y si no lo hacemos, el dolor va a ser muy grande. Esto es súper importante. ¿Por qué? Campbell estudió cuál era el motivo de los rituales y el carácter simbólico de los rituales a lo largo de la historia y a lo ancho de la humanidad, y vio que tenían esta característica de inducían y sugestionaban a las personas a un cambio necesario en sus vidas. Por ejemplo, él da un ejemplo del paso de la niñez a la madurez en niños de una tribu africana. Esto en cada momento y historia de la cultura se hace de formas distintas, pero en ese momento se los asustaba. No voy a dar toda la descripción de lo que hacía, pero básicamente los asustaban y los hacían pasarla mal una noche de sorpresa con disfraces y tal. Y eso era un ritual, y era sabido que iba a pasar eso, pero era la forma en la que ellos tenían de decir, che, a partir de ahora, en nuestra tribu, en nuestra cultura, consideramos que te toca empezar a hacerte cargo de tu familia, a cuidar tu familia, o a desarrollar estas herramientas y dejar de lado ciertos miedos. No te van a ser más útiles estos miedos. Ya sos hombre. Podés atravesar estas circunstancias, salir ileso y aprender de esto, ¿no? Y uno puede decir, che, pero ¿hacía falta ser tan violentos o duros con los niños? No lo podemos juzgar, es una cultura, es una cosmovisión. De hecho, tampoco podemos juzgar de si eso lo consideraban algo malo o no. Lo cierto es que era su forma, la forma que encontraron, de que les quede bien en claro que se terminó, por ejemplo, ciertas actitudes, ciertas formas de ver la vida, y que ahora es necesaria otra actitud, otra forma de ver la vida. Más allá de que sea correcto o no, porque esto se va a modificar dependiendo de las culturas o tu historia, es funcional. Esto se vio que es funcional. Lo mismo funciona, la misma manera fue el origen de los bautismos, el casamiento, la circuncisión. Los rituales que se te ocurran, un funeral, son procesos donde tu inconsciente tiene muy en claro el mensaje y lo incorpora. Y dice, a partir de ahora, a veces son... A ver, los rituales tienen esta característica. A veces son muy duros o muy fuertes y a veces son muy alegres o se celebran mucho. Siempre tiene que tener una carga emocional muy potente para generar coherencia, ¿no? Un casamiento, una fiesta en los gitanos, una fiesta de una semana o más. ¿Por qué? Porque queda muy impregnado tu decisión, tu coherencia. Decidí casarme. Esta persona falleció, no está más en mi vida. A partir de ahora tengo que hacer cambios. No puedo quedarme con la idea de cómo hubiera sido. Necesito adaptarme, ser coherente. Esto es muy potente y, querramos o no, funciona porque es el lenguaje de nuestro inconsciente. Por esto yo voy a dar un ejemplo que no quiero determinar nada, pero voy a dar un ejemplo de una persona que me planteó, estoy haciendo un ritual de sanación con mi padre. Con un padre con las respectivas características de un padre con cualidades masculinas tirando a la agresividad. ¿Y cuál era el ritual? La danza. Si entendieron un poco lo que quise explicar antes, vamos a entender que tu inconsciente no va a asociar la danza a tu padre. Todo lo contrario. La danza es el polo opuesto. Es un seguir manteniendo en la sombra. Tu inconsciente no entiende danza y violencia. Entonces, cuando queremos realmente hacer un proceso, tenemos que entender que ese proceso tiene que ser coherente por donde lo veas. Por eso, si vas a superar la muerte, no tiene que ser pensando en la... No digo que no, obviamente hay muchas formas, pero digo, lo más natural va a ser pienso en la vida y en las cosas lindas, es verdad. Pero vas a necesitar un momento de entrar en coherencia y decir, che, esto me duele, esto es así, esta persona no está más, ¿no? Es doloroso, pero necesitas, incluso en muchos casos, verlo, porque por eso existe el ritual. Hoy podemos decir, che, el casamiento y los velorios, el bautismo y todas estas cosas, ¿para qué? Es verdad, porque nadie nos enseñó la función que tenía esto. Pensamos que eran rituales sin sentido. E incluso, por pensar eso, hoy son rituales sin sentido. Por eso es que después de muchos matrimonios, la gente no genera un compromiso. Después de muchos velorios, la gente no hace el duelo. Después la gente, después de la adolescencia o los 18 años o los 15 años, la gente no madura. Y la madurez sí existe. O sea, el paso de la inmadurez a la madurez existe. Es hacerte responsable de tus deseos, de la vida que querés. Entonces esto puede ser duro, pero
es verdad que muchos en esta generación nos quedamos demasiado tiempo en la inmadurez y no hay ningún ritual que nos diga, che, hasta acá. ¿Vas o no vas a conseguir la vida que dijiste que querías? ¿Vas a postergar tus sueños y tus deseos porque la historia que te cuentes de la plata, la política, la religión y tu familia y lo que sea y tu pasado? O sea, podés hacerlo, pero elegí, es una vida. Y si lo haces, ¿lo vas a sostener? ¿Cuánto tiempo? ¿Esa es la vida que querés? Proyectate. Esto es una visión estoica que yo lo he usado y para los que tengan miedo de lo que puede crear su pensamiento, pensar en visualizar tu muerte no te va a matar necesariamente. Al contrario, te va a conectar con el valor, con lo mucho que valorás tu vida. Visualizar la peor de tus situaciones no te va a hacer que la generes, te va a conectar con lo mucho que querés generar una realidad distinta. Pero la gente no se anima a hacer esto, le tiene miedo. ¿Por qué? Porque en el fondo sí conoce el poder de un ritual. Entonces, no tengas miedo de conectar con tu sombra, es la única forma de que conozcas tu luz. Mientras más ves tu sombra, más ves tu luz. Mientras menos ves tu sombra, vas a brillar menos. Hasta que vas a llegar a un punto neutro. ¿Te resuena esto? O sea, un punto donde vas por inercia, vas por culpa. Vivís un poquito por lo que te pide en tu familia, un poco por lo que te pide tu pareja, un poco por lo que demandan tus amigos, la sociedad, el no morirte de hambre y vas ahí, neutro. ¿Entendés? Esto es nada, no hay fuerza, no hay polaridad, no hay brillo. Opciones, tenés por lo menos dos. Y ninguna está mala. Cualquiera de las dos son buenas. Empezar a ir hacia la luz, pero es verdad que puede ser un poco sugestivo, esto puede ser un poco engañoso. Acá terminamos las personas como en esto del pensamiento positivo y la vida feliz. Y esto genera sufrimiento, porque vas a estar esperando una vida donde no haya caos, donde no te vaya mal, donde no haya fracaso, frustración, y eso es la mitad de una vida. Y el otro lado también nos va a dar miedo, no vamos a querer acceder, ver un poco la oscuridad, nuestros mayores miedos, pero es verdad que tenemos que ir de un lugar a otro. Esto te va a dar claridad sobre esto, y esto sobre esto, y esto sobre esto, y esto sobre esto. Y mientras más veas tu sombra, más vas a brillar y viceversa. Y poder estar acá en estos dos aspectos, en estas dos polaridades, hace que la energía sea cada vez más grande. Y enchufar el cable con los dos polos hace que actives y que pases a la acción de la inspiración, que te la va a generar esa parte más esotérica, a la acción. Y para cerrar en este concepto de inspiración, que le dimos vueltas muy profundas, perdón, por favor y gracias por estar acá todavía si es que estás, quiero compartirte una visión que tengo de los mentores. Y es, ojo con valorar mucho el mentor más lejano, ojo con que tu mentor sea Dios directamente, o Zeus, o Buda. Y ojo con que tu mentor sea el gurú vivo, ser humano, más grande de todos. Que sea, no sé, puede ser el gurú de las finanzas, el gurú de la espiritualidad, el gurú de lo que sea. Ojo, porque te va a marcar una inspiración muy egoica, muy desde lo mental. Lo vas a considerar que está muy lejos tuyo, esa es la realidad. Obviamente esto lo sabés solamente vos, puede que no. Pero sí tenés mentores que están en un paso intermedio. Son seres humanos como vos, que ves que realmente están teniendo resultados y que te transmiten un nivel de estado interno que decís, wow, yo me quisiera sentir como creo que se siente esta persona. Y esta persona la veo cerca, podría ser yo. O sea, no tiene nada en particular. No vive en un templo, no es multimillonario, no. Está ahí, solamente que ya lo tiene. Estos mentores son más baratos, más accesibles y mucho más potentes para tu consciente y tu inconsciente. Están ahí al lado. Y los primeros son tus viejos, te guste o no. Y los segundos son tus amigos y tu pareja. Primero tus viejos, después tu pareja, después tus amigos, ¿no? En orden de tus maestros. Y los maestros que elegís, o sea, tus mentores. Yo durante toda la vida tuve un conflicto muy grande con la escuela. En mí, evidentemente, ese método no funcionó, pero lo hice funcionar. Porque todo ese nivel de ira e injusticia que sentí, lo transformé en energía para crear mi modelo de aprendizajes. Y esa energía y esa inspiración de decir, che, realmente creo que existe otro modelo educativo,
¿Realmente confío en un modelo donde se eduquen tus emociones, tu mentalidad y tu capacidad de tomar decisiones y tu organización y tu comprensión del tiempo y el espacio y tu comprensión lineal y cuántica? Que si tuviéramos esta enseñanza, este modelo de educación, seríamos mucho más auténticos y libres y ahorraríamos tanto tiempo de vida, iríamos directo a los resultados. Esto me llevó a confiar tanto en mi modelo que invertí en mis propios maestros. Ok, ¿con quién quisiera aprender sobre el cuerpo y el movimiento? Con tal, terminó siendo mi socio. ¿Con quién quisiera aprender sobre salud física y salud ¿cómo es? Y alimentación? Con tal mentor. Y los invertí tiempo y trabajo uno a uno, que es súper importante para tu contexto, para tus necesidades y tus objetivos. Una persona que te conozca. ¿Con quién quiero aprender a crear una empresa y de las finanzas? Yo necesito que me inspire esa persona. Yo no quiero tener la idea de ser el empresario básico, estructurado que lee. No, yo quiero una persona que me muestre que se puede ser un empresario exitoso, que te puede ir bien financiera y económicamente y que también podés disfrutar de una vida bohemia con la que me crié. Yo empecé con la música y el cine y me gusta componer y hacer música. Necesito que eso se complemente, si no, no puedo. Necesito sentirme libre y disfrutar mi trabajo. Necesito estar en la computadora, pero después salir a moverme. Ok, ¿qué mentores lograron eso? Bueno, esos son los que conseguí. Entonces yo voy creando mi modelo educativo propio en base a otras personas que sean más fuertes que yo, que tengan más experiencia, pero que estén cerca. Que estén cerca, pero no lo suficiente como para que no represente un compromiso. Por eso no suelen ser amigos al comienzo. Y no lo suficientemente lejos como para que no me pueda comprometer y quede como la idea del gurú que está allá, que no me conoce ni lo conozco personalmente. Con esto te quiero dar esta herramienta que a mí me funcionó y mostrarte todo lo que hay detrás de comprometerte con un mentor. Lo voy a diferenciar de lo que es formación, que también tiene la formación tiene una gran cantidad de mentoría, sobre todo en algunos contextos donde es cercana. Y también estás viviendo de cerca a tu mentor y esa inspiración, pero no tiene este carácter tan personal y desprovisto de formas, con formas adaptadas a las tuyas. ¿Esto es una promoción para mis mentorías? En principio no, porque encima no estoy dando en este momento, pero pronto las estoy empezando a abrir porque fueron procesos que disfruté muchísimo y que realmente me mantenían vivo con esto de wow, las personas consiguen cosas. O sea, realmente yo a veces no sé cómo y muchas veces sí, pero las personas consiguen cosas. Después te vas dando cuenta que no tiene que ver con vos, tiene que ver con el compromiso de la persona que empezó a trabajar con vos porque confiaba en vos y tal. En fin, es una sincronía, es un trabajo muy particular. Entonces, sí, podría hacer una promoción para las mentorías. Si te interesa sumarte, me consultás, porque aunque ahora no están, las vamos a armar pronto y vamos a hacer un proceso acompañado con todo lo que vas a ver en mi podcast, con todo lo que vas a ver en mis clases gratuitas que están en el grupo de Ciencia y Espiritualidad, como te contaba, pero todo eso con prácticas bajadas a tierra para que hagas todos los días durante semanas, durante meses, de manera supervisada, para que veas que simplemente si pones a la acción ciertas estrategias que te van a dar claridad, que no las harías si no lo pagás, vamos a ser completamente honestos, o incluso capaz que las haces pero no le das importancia, bueno, acá adentro te juro que va a cambiar, como me cambió a mí o más, y te va a alinear muchísimo más en tus propósitos. Consúltame porque todavía no tengo los horarios, pero por ahí si te anotas ahora te quedas con el lugar y va a ser un proceso probablemente de 3-4 meses. Esto se acaba de hacer real ahora. Bueno, gracias por escuchar este podcast, ya sea que lo viste en YouTube o que lo viste en Spotify. También seguime en Instagram, que es Agustín Trowell. Y sumate al grupo Ciencia y Espiritualidad, porque solamente ahí comparto las masterclass que por ahora son gratuitas y que las recomiendo muchísimo. Incluso hasta me pongo a verlas y es como, wow. Me sirven porque de vuelta salgo de mi rol y me pongo en el rol de aprender de las cosas que digo. Es verdad que uno también puede guiar a personas, pero no necesariamente aprender de lo que guía. Por eso necesitamos nuestros mentores. Por eso es mentira que algún día vas a ser tu mentor. Bueno, a lo mejor cuando te ilumines, pero bueno, en fin, estamos acá, somos humanos. Mi propósito tiene que ver con que no se nos pase el tiempo sin cumplir nuestros sueños, sin sin desconfiar, de hecho, de las historias que nos limitan.
Y si realmente querés hacerte un favor, si estás en un momento de incertidumbre, de niebla mental, de insatisfacción, donde no avanzás, mi primera recomendación es dejar de confiar tanto en vos. No es momento para confiar en vos. Viste que somos dos personas, ¿no? Nuestro ego y nuestra voluntad. Confía en vos cuando conectes con esto. Cuando estés inspirado o inspirada. Confía en vos ahí. Cuando no, cuando te estés castigando, sientas culpa y esta niebla mental que no te deja saber quién sos, no confíes en vos. Aprovechá y confía más en alguien que veas que está alineado, que percibas que está alineado con que está en coherencia. ¿Por qué? Porque un mentor no te va a enseñar, no te va a transmitir un conocimiento, ni una forma de hacer las cosas. Te va a transmitir cómo es ser coherente, cómo se ve a alguien coherente, cómo se comporta alguien coherente, cómo piensa y cómo decide alguien coherente. Ese es el verdadero aprendizaje que te vas a llevar. Por eso es tan valioso. Por eso no les puedes preguntar al ChatGPT. Que ojo, capaz que el ChatGPT también es coherente dentro de su universo. Es más, probablemente sea demasiado coherente. No se va a comportar de una forma que no sea el ChatGPT. Bueno, me fui por las ramas. Gracias. Nos vemos en el próximo podcast.